Ayer el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina dio a conocer los números de pobreza de este último trimestre, del último trimestre de 2023. 44,7% de la población argentina vive en condiciones de pobreza. El 62,9% son niños, niñas y adolescentes. Y hay que tener en cuenta que a diferencia de la medición que realiza el INDEC, que se basa en los ingresos de las personas, recuerdan que siempre decimos canasta básica total, canasta básica alimentaria, uno mide pobreza, el otro mide indigencia. Bueno, la medición que hace el observatorio de la UCA es multidimensional, es decir, sobre cómo viven estas personas en cuanto a alimentación, salud, educación, vivienda, servicios básicos, etcétera. La indigencia también es un número muy alto, es del 9,6% y además el empleo cayó a los niveles más bajos desde 2004, cuando el Observatorio de la Deuda Social empezó a hacer sus mediciones. Repito, el empleo es el más bajo desde 2004. Según estas mediciones, con un 33,1% de la población económicamente activa mayor de 18 años. Agustín Salva es el director del Observatorio de la Deuda Social y para dar también un comentario en relación a estas cifras, remarcó que esta tendencia se va a mantener. ¿Por qué? Porque si hay inflación con un estancamiento de la actividad productiva o recesión, o llamado también estanflación, tal cual lo anunció el próximo presidente Javier Milei, la pobreza se va a sostener, difícilmente baje en estas condiciones. Si esto sigue, además, dijo Salvia, va también a aumentar la cantidad de pobres porque la clase media se va a empobrecer, que es algo que también sucede ahora. Pero teniendo en cuenta que no tenemos mucho más tiempo y no hacerlo más profundo, también remarcó que hizo una simulación, Salvia, y dice lo siguiente, que es para tener muy en cuenta. La tasa observada de 9,6% de indigencia se da con asignación universal por hijo. Si no hubiese asignación universal por hijo, la indigencia sería el 17,1%. Es muy importante tener en cuenta las asistencias sociales, claro, y el rol que cumplen. En este contexto, obviamente que nadie quiere recibir un subsidio, que todo el mundo preferiría tener un trabajo. Y sí. Y eso sería lo digno, lo correcto, lo que todos y todas esperamos. Pero si sacamos, la cosa se empeora. ¿Qué pasó dentro de las declaraciones? Alberto Fernández en las últimas horas le dio una entrevista a la agencia de Noticias Argentinas. Y dijo que el porcentaje de pobreza que mide el INDEC, que es del 40,1%, está mal medido. Porque si ese fuese el porcentaje de pobreza, habría un estallido social. Y también dice que no se puede decir que hay un 40% de pobreza, se dice si se acumularon 37 meses consecutivos de creación de empleo registrado. Esto es lo que dijo el presidente Alberto Fernández. Y también dijo, si le preguntas a una persona que tiene una familia, que tiene un plan, dice que ahí empiezan a mentir porque tiene el miedo de que se lo quiten. Agustín Salvia le respondió diciendo no tiene que ver nada, acá no pasa por si la gente miente o no miente, sino porque hay pobreza. En efecto hay pobreza. Pero también le respondió Juan Grabois, que es un dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, dirigente social, fue precandidato a presidente de la Nación, y le escribió un tuit muy extenso, pero también le respondió al presidente Fernández, primero diciendo que él convocó a una mesa para luchar contra la pobreza ni bien inició su gobierno, cosa que no sucedió, y les dice algo que es muy categórico. El salario mínimo vital y móvil no alcanza a la canasta básica total. ¿Cómo no va a haber pobreza?
se interroga, digamos, de alguna forma Grabois. Es decir, tener empleo registrado, repito, Alberto Fernández decía, no puede ser que haya un 40% de pobreza, habría un estallido social si así fuese, teniendo 37 meses consecutivos de aumento del empleo registrado. Y Grabois le responde, tener empleo y que esté registrado no significa no ser pobre. Claro. Que eso es lo que sucede en Argentina. La pobreza llegó a los sectores asalariados, es decir, porque el salario no te alcanza. Por eso hay más pobreza, sobre todo cuando hay un proceso inflacionario que no se frena, y la pérdida del poder adquisitivo y ante un eventual escenario o panorama de recesión como es lo que se anuncia. Y por otra parte, también lo acusó, y me parece bastante importante, Grabois le dice, en esa mentalidad de pensar que los pobres mienten, de que los pobres viven de los planes, que los planeros viajan en crucero y demás, eso explica en cierta medida por qué aumenta el PBI y no se reduce la pobreza. También le acusa a esa tener, de alguna manera, ser una especie de gorila, le dice en algún momento, porque como vos, que sos dirigente de un partido nacional y popular y que estuviste al frente de un gobierno que fue el del Frente de Todos, vas a decir que los pobres mienten. Bueno, lo pueden encontrar en las redes sociales. Me parece muy importante tener estas cuestiones en consideración. 62,9% de los niños, niñas y adolescentes viven en condiciones de pobreza. Hagan algo. Es lo único que se me ocurre decir. Hagan algo.